inteligente. Vamos a definir primero qué es un agente inteligente, para después pasar a la interacción directa con la base de datos, que se está formando en el horizonte. Todavía no podemos tener una certeza absoluta de que vamos a ir por este camino, pero sí debemos entender que es probable que lo que tengamos que hacer habitualmente sea simplemente interactuar con un agente inteligente que va a ser el encargado de acceder a las bases de datos. Le vamos a pedir que nos gestione una tabla, nos optimice el acceso a un motor de base de datos, redefina la estructura de nuestra base de datos y él va a ser el encargado. ¿Cuál es el pro y la contra de esto? Bueno, el pro es que se va a poder agilizar y se va a centrar en buenas prácticas todas estas actividades. Debería de esperarse que el contenido que manejan estos agentes inteligentes sea el resultado de las mejores prácticas en la industria. ¿Cuál es la contra de trabajar de esta manera? Bueno, la principal contra con la que nos enfrentamos es que si nosotros empezamos a utilizar solamente herramientas o procedimientos probados hasta el momento, va a resultar que el conjunto de respuestas que nos den cada vez sean más monótonas, tengan menos diversificación y en el largo plazo perdamos parte de la innovación con la cual nosotros trabajamos. ¿No? Porque el hecho de tratar de inventar la rueda habitualmente, como se menciona, cada vez que nos ponemos a trabajar en algo, no es necesariamente siempre mal visto, sino que puede ser también la fuente para encontrar una alternativa nueva a un problema propuesto, ¿no? Bien. Entonces, la justificación de ver o de empezar a profundizar los conceptos de agentes inteligentes es que cada vez se hace más, entiendo, y acá entramos en una etapa donde estamos asumiendo que lo que va a pasar es esto, cada vez es más probable que tengamos que interactuar, y no solo para el manejo de base de datos, sino para la programación, para el conjunto de actividades diarias, tengamos que hacer esto. Así que debemos tener un conocimiento más acertado en este sentido. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a hacer una pequeña introducción, este documento después se lo subo al Drive, pero más que nada, sobre todo el hecho de tratar de entender hacia dónde van los agentes inteligentes y empezar a diversificar o a separar entre herramientas que son agentes inteligentes, pero que básicamente son deterministas, y agentes inteligentes que deben ser considerados como agentes inteligentes porque traen no solamente una parte determinista, sino que intentan tomar decisiones muy próximas a las que tomaría un humano. Profe, Sí. no sé si, pero no está compartiendo, ¿puede ser? No estoy compartiendo nada. Ah, ok, como dijo que iba a compartir el... Voy a compartir ahora, sí. Así que eso es lo que deberíamos empezar a entender. Y mal que nos pese o no, los agentes están para quedarse, pero más que nada lo que tenemos que entender es que debemos comprender que la forma de aproximación a las soluciones en el mundo de la informática van a cambiar en el tiempo, en el corto plazo. Lo que antes tratábamos o intentábamos hacerlo por programación pura y dura, ahora le estamos agregando simplemente
una capa intermedia. Y ese es el primer concepto que tienen que entender ustedes. ¿Qué es un agente inteligente para nosotros, ingenieros informáticos? No es más que una capa que se ha sumado al stack que nosotros manejamos habitualmente. No es distinto al momento que se le sumó al stack la necesidad de las bases de datos. Hoy no lo vemos así porque lo naturalizamos tanto que no entendemos, no podemos imaginarnos una aplicación sin algún tipo de base de datos. Bárbaro. Pero ese stack con el cual nosotros estaríamos trabajando debe agregarle una capa más, agentes inteligentes, como fueron las bases de datos en su momento, como fueron todos los conceptos de usabilidad. En un momento la usabilidad no era ni considerada, y se agregó, y hoy por hoy uno no puede considerar un desarrollo sin la capa de usabilidad. Luego se empezó a tomar mucha conciencia de la seguridad, ¿no? Ahí se hizo otra vuelta para resolver estos conceptos del stack tecnológico con el cual nosotros tenemos que manejarnos. Así que, en primera instancia, agentes inteligentes, una capa más del stack tecnológico que tenemos que manejar. Va a pasar por el mismo proceso que hemos visto anteriormente con otros modelos. ¿A qué hago referencia? Bueno, número uno, trabajar con distintas herramientas. Algunos se enfocarán en alguna herramienta particular, otros se volverán generalistas, unos vivirán solamente de la construcción de agentes, otros eventualmente tendrán que interactuar para el desarrollo de un agente. Lo mismo que nos pasa con las bases de datos, con la seguridad de la información, con el diseño de las arquitecturas basadas en patrones de diseño y arquitectónicos, y lo mismo que nos pasa con la usabilidad. No va a cambiar en nada eso, así que no lo tenemos que tomar como algo que es distinto a lo que ya hemos visto. Bien, ¿qué trata de hacer un agente racional, el concepto del agente racional? Y le ponemos un poco de raciocinio, de similitud de cómo una persona toma da una respuesta y lo pasamos a un entorno de programación. Algunos conceptos que ustedes tienen que entender, que es muy común, es mucho más común en la robótica, pero ahora acá se utilizan los mismos términos, pero un concepto básico que tienen que entender todos ustedes es que tanto un robot como un agente interactúa a través de sensores y realiza acciones a través de actuadores. Asumamos la comparación, como está en este breve texto, de una persona. Los sensores de una persona, ojos y oídos. Los actuadores de una persona, manos y piernas. Los sensores de un robot, cámaras, radares, sensores de movimiento. Actuadores, los motores que manejan las ruedas del robot, por ejemplo. O los motores que cambian el brazo, se está moviendo el brazo electrónico, ¿no? El brazo mecánico. Ahí tenemos. Para nuestro agente, los sensores puede ser a través de un API, que estamos recibiendo información, la lectura de un archivo, la generación de un evento. Esos son los sensores. El agente inteligente está esperando que suceda algo, que se dé una condición, por cualquiera de los medios que ustedes pueden pensar, desde algo tan sencillo como chequear cada tantos segundos un directorio para ver si llegó un nuevo archivo, hasta cuestiones mucho más sofisticadas. No importa. Hay algo que inicia un proceso. Y eso lo podemos asociar a los sensores de la robótica, a nuestros ojos y oídos. Y después, los actuadores es el resultado final que se inició con el input que nos dio ese sensor. ¿Qué puede ser? Un programa, puede ser un documento, puede ser lo que nosotros se nos antoje. Si esto lo llevamos al ejemplo paradigmático de ChatGPT, lo que tenemos que tener en cuenta es
¿Cuál sería el sensor? Bueno, el prompt, donde nosotros iniciamos el proceso, él está expectante, esperando recibir input. Y el output, ¿cuál va a ser? Bueno, el output lo que va a hacer es intentar dar una respuesta. Ese output que nos da son nuestro resultado de los actuadores. Ahí lo tenemos. Siempre se le trata de poner la palabra racionalidad, y acá es una cuestión, aunque sea un tanto compleja. Bueno, lo que tenemos que entender cuando estamos hablando de estos actuadores es lo siguiente, de estos agentes. Tratan de ser no determinísticos, o sea, no 100% de todo su comportamiento que sea determinístico. Ese es lo que nosotros, de una manera empírica, podríamos definir como racionalidad. Después, el concepto de lo racional, cuán racional o menos racional es un agente, se puede discutir. Pero la idea es que consideremos un agente como algo que no debe ser determinístico. Cuando decimos determinístico es, si el resultado es mayor a 5, hace esto, si es menor a 5, es menor o igual a 5, hace esto otro. Si ya ven esas cosas que son totalmente determinísticas, debería agregarle una vuelta de rosca a eso. Así que cuando hablamos de racional, acá es donde se generan grandes debates, y esos debates que se generan deberían terminar en un concepto de entender que no sea determinístico. Después lo definiremos más en detalle. Así que ahí tenemos una primera aproximación a un agente inteligente. ¿Cuáles son las características que deberíamos tener y entender como para definir un programa, no sé, un programa, un workflow de aplicación tradicional, y lo podamos trabajar como un agente inteligente? Bueno, en primer lugar, autonomía. Debería arrancar y empezar a poder trabajar sin la necesidad de la intervención de una persona. Reactivo, cuando decimos que está interactuando con el entorno y sabe lo que tiene que responder. Proactividad, no solamente espera que el entorno haga algo, sino que él puede empezar una acción sin la necesidad de que el entorno se lo avise. Y habilidades sociales. Bueno, acá cuando digamos habilidades sociales, está más relacionado con la interacción, es un estadio más avanzado en los agentes, en donde nosotros tenemos sistemas multiagentes. ¿Cuál es el problema que se nos da cuando construimos un agente? Tenemos una doble vara ahí. Podemos tener un poco de información para generar un agente que sea muy específico y anda bien, ¿no? Porque al ser un agente específico, podemos controlar el conocimiento y las acciones que tiene, entonces le podemos dar tenemos un cierto grado de certeza que lo que va a hacer va a estar bien. No siempre sucede con agentes que son más complejos. Claro, ahí tenemos uno. Pero, siempre hay un pero, lamentablemente, cuando tenemos esa complejidad si hacemos agentes muy específicos, se centran en muy poquitas tareas o una tarea y no me da mucho resultado. Pero si yo lo hago más genérico, que pueda abarcar muchas más tareas, eso me aumenta exponencialmente la probabilidad de que se generen errores. Entonces, una alternativa para esto es la interacción entre agentes, entre sistemas multiagentes. O sea, yo tengo una aplicación que ya no es un agente inteligente, sino que es una constelación de agentes inteligentes que interactúan entre ellos, y esa interacción entre ellos genera que todos puedan resolver problemas mucho más complejos. Bárbaro, la teoría está bárbaro, pero una de las habilidades que tiene que tener cada uno de los agentes es percibirse a sí mismo y percibir a su entorno. Es saber con qué agentes cuenta, cómo tiene que interactuar y en qué momento debería interactuar. Todo eso que estamos viendo es la construcción de un agente inteligente. Así que ahí estamos, cómo deberíamos trabajar. Y entender
el concepto de habilidad social. No hay nada de habilidad social, sino que un agente puede interactuar con otros agentes. La arquitectura básica de un agente inteligente, que tenga un reflejo simple, es uno de los tipos de agente, llevado al mundo real, recibe una invocación de alguien, de un resapi, de lo que sea, encuentra un archivo en un directorio, reflejo simple, a partir de eso trabaja. ¿Pero qué tiene? Tiene condiciones muy limitantes esto, porque arranca y termina. Y no se queda con ningún conocimiento. La evolución es agentes con memoria. Por ejemplo, encontró un archivo en un directorio, pero lo encontró hace 30 segundos y está esperando a que por lo menos pasen 5 minutos para ver si llega algún archivo más al directorio para unificar el procesamiento. ¿Ven? Va teniendo memoria, conciencia de lo que está haciendo para no iniciar un proceso que podría ser optimizado. Entonces ahí tienen la primera división entre los agentes, los que no tienen memoria, los que no recuerdan nada y los que sí recuerdan algo. Y en términos generales, para mejorar su operatoria. Esto lo tienen que hacer, lo tienen que relacionar directamente con la ventana de contexto. ¿Vieron cuando ustedes están trabajando con un modelo generativo que van exponiéndole, escribiéndole y le van interactuando, ¿no? Con el modelo generativo. Y ese modelo generativo con el cual ustedes trabajan, cada vez va generando una respuesta más refinada, que es no solamente en la última pregunta que ustedes le están haciendo al modelo, sino que también se basa en el concepto de que ustedes están viendo el historial de lo que le fue respondiendo a ustedes y refina. Bueno, esa es la memoria, la ventana de contexto. De por sí ya tienen que saber que la ventana de contexto tiene una limitante. Y esa ventana de contexto con el tiempo se agota. ¿Por qué? Porque no puede seguir en la memoria como nosotros, no nos acordamos de todo, no somos Funes el memorioso de Borges, sino que tenemos una ventana de contexto. Bueno, ahí están los dos primeros modelos de agente y los más utilizados hoy por hoy. El que tiene un reflejo y el que tiene algo de memoria que entra en un contexto, en una ventana particular. Después tenemos los que quieren llegar a un objetivo. Esto es cuando hoy por hoy lo estamos tratando de... Lo vemos cuando hacemos una búsqueda profunda en algún modelo generativo que primero hace un plan de acción en función del objetivo que le definimos. Esos planes de acciones no es que los crea ya tiene un conjunto de planes de acciones, de secuencias que tiene que revisar. Entonces, tienden a ser, en función de esos objetivos, tienen una diferenciación. Y por último, tenemos los que son más complejos, donde evalúan en función de una función de utilidad. Para alcanzar un objetivo, no necesariamente tiene que acceder a un modelo particular, sino a un proceso basado en un objetivo particular. Puede tener varios caminos de acción. Esto se relaciona en los modelos más sofisticados con algo que ya tiene como 40 años de existencia, pero que era en un marco teórico y poco utilizado, que eran los sistemas inteligentes autónomos, más que sistemas inteligentes, los modelos autónomos, no se llamaban agentes específicamente, automatizados. ¿Qué eran?
Esto deriva de la robótica y de un problema que se encontraron los programadores de robots. ¿Mm? Cuando empezaban a trabajar con, ¿se acuerdan?, sensores y actuadores, uno de los grandes problemas que tenían era el entorno cambiante donde se manejan, donde se desarrollan los robots. Los robots, para que tengan para que sean superadores, para que realmente sean interesantes, trabajan en un entorno cambiante y se deben adaptar. Uno está muy acostumbrado a trabajar o a ver esos brazos robóticos, sobre todo en la industria automotriz, donde están en un área restringida, van haciendo, soldando, colocando piezas o demás puntos, donde uno va realizando determinadas tareas. Esos brazos robóticos o unidades robóticas, como se lo denomina, estarían en el borde de la robótica, porque todo eso se hace por control numérico, ¿no? No se diferencia mucho de un entorno que usemos por control numérico. ¿Por qué? Porque todo está muy detallado y ante cualquier inconveniente frenan su operatoria. La robótica más avanzada lo que trata de hacer es generar modelos que se adapten a su entorno y los robots puedan tomar decisiones. Entonces surgió este concepto de agentes autónomos. Estos agentes autónomos, que hoy los confundimos con los agentes que estamos viendo, pero estos eran más de la robótica y no tanto de la informática, lo que se definió todo un proceso de construcción de conocimiento. Lo interesante, y acá surge toda una rama de investigación de la robótica, que está muy relacionada con la psicología cognitiva, la psicología del aprendizaje, donde primero se investigó cuáles eran los métodos con los cuales una persona, cualquiera de nosotros, aprendemos. ¿Mm? Y se los tipificó. Se puso 6, 7, ahora no recuerdo exactamente el número, de formas de aprendizaje, desde las más básicas a las más sofisticadas. Modelo básico, totalmente reactivo, no me baso en la experiencia, nada, hago una cosa. Modelo más sofisticados, evalúo caminos de acciones, pondero soluciones, genero planes de acción, eh, arranco mis actuadores, genero la acción y una vez que terminé, evalúo mi acción, el resultado de mi acción, eso me genera un refuerzo en el conocimiento y ahí obtengo una verdadero generación de conocimiento. Todo un área de la inteligencia artificial, caída en desuso, muchos no la conocen, pero con los agentes inteligentes se ha revivido. Bien, entonces, ¿qué estoy haciendo? A partir de un concepto básico que es, cuando vos no sabés lo que hacer, avanzá y si tenés un problema, doblá a la derecha. Con eso solo que se ponía en la base de conocimiento del robot, el robot con estos métodos de gestión y planificación que salían de la psicología cognitiva, lo que nos iba a generar era un procedimiento en el cual íbamos a popular nuestra base de conocimientos. Y cada vez íbamos a tener mayor regla, más cantidad de reglas, y esa cantidad de reglas que se iban generando iban a poder interactuar entre los distintos agentes para generar constelaciones de robots cada vez más inteligentes y donde la adquisición de conocimiento cada vez sea más rápida y el resultado sea una interacción mucho más sofisticada. Toda esta historia que le acabo de contar es para que ustedes vean que los agentes basados en utilidad no es el estado del arte de la inteligencia artificial, sino que es un refrito de conceptos que se presentaron hace más de 40 años y donde hay tesis también acá en la facultad presentadas
y desarrolladas en esto. ¿Por qué conozco el tema este puntual también? Porque mi director de tesis doctoral, su tesis doctoral, fue eso. Entonces, una de las primeras cosas que me hizo masticar era su tesis doctoral para poder trabajar. Bueno, el concepto de sistemas multiagentes es la interacción de más de un sistema, que los sistemas no sean solamente una cuestión aislada, sino que puedan, desde razonamiento estratégico y la teoría del juego, hacer cuestiones mucho más complejas, y cada vez se ven en algunas áreas muy, muy utilizados ya los sistemas multiagentes, lo que nos permiten a nosotros tomar decisiones cada vez más complejas. Bueno, van a ver mucho a Russell y a Norvin. Russell y Norvin escribieron un clásico, un libro clásico de la inteligencia artificial, que lo tengo acá. Inteligencia artificial, un enfoque moderno. Uno, si se dedica a la inteligencia artificial, debería tener en su biblioteca ese libro. Y lo que ponen un conjunto de definiciones, las cuales deberían ser tomadas como válidas para entender los conceptos básicos de inteligencia artificial. Ahora lo que tenemos son los grandes modelos de lenguaje, con los cuales podemos interactuar también. Pero el concepto básico que ustedes se tienen que llevar, todo tiende a ser agentes, sistemas multiagentes. No vas a desarrollar un gran agente, sino que vas a desarrollar N cantidad de pequeños agentes, los cuales van a interactuar entre sí. Y va a haber otro agente que va a ser el encargado de coordinar esos agentes, o de supervisar, aunque los agentes interactúen entre sí, siempre tiene que haber un agente que interactúe bajo este concepto. Bueno, algunas plataformas que hoy existen, N8N es como la que está más en boga. Si ustedes quieren trabajar empezar a dar los primeros pasos con agentes inteligentes, es una muy buena plataforma para que empiecen a trabajar. Tiene una interfaz local, por donde ustedes pueden arrastrar y conectar distintos nodos. Esos nodos pueden tener más o menos inteligencia. Una de las críticas a todas estas herramientas como Zapier, N8N, que son las más utilizadas, es que en algunos casos, y con razón, el concepto de agente inteligente le queda un poco grande, porque lo que vos estás armando ahí adentro, en esa interfaz gráfica, es un workflow de aplicación, algo tradicional en informática, donde hay una secuencia de pasos y se activa o no se activa en función de algo determinístico y no de algo más cercano al razonamiento. Pero bueno, es lo que tenemos y es con lo que nos tenemos que conformar y con lo que tenemos que trabajar. Así que por ahí andamos. ¿Qué más con esto? Por ahora vamos a cortar acá, les voy a mostrar un par de papers, un par de información. Vamos a seguir viendo más adelante en la próxima clase esto de los agentes inteligentes para que lo tengamos todos presentes. Ahora lo que vamos a pasar es un poco a los conceptos que debemos manejar con los agentes inteligentes y el estado del arte. Hay un área donde sí realmente está avanzando y tenemos que entenderlo, ¿no? Que es el MLE STAR, que tiene el Machine Learning Engineering, SERP, Targeting, Reinforcement, que es todo un modelo con el cual nosotros tenemos que empezar a trabajar de manera más acoplada.
Bueno, eh, hagamos 10 minutos de break, ensillemos el mate y continuamos, chicos. Arranquemos. Ahora vamos a hacer un pequeño paneo del estado del arte y entender hacia dónde están yendo las librerías que trabajan con esto. Esto vamos a ir viendo cada una cómo se van utilizando a lo largo de las demás clases. Bien, esperen que saco esto, así ven bien. El primer concepto que tienen que entender es, van a ver que con esto de los agentes van a ver mucho MLE primero, que es Machine Learning Engineering. ¿Mm? Ahí está. Y el STAR es de Search, la abreviatura del Search, tratamiento y refinamiento de lo encontrado. Así que ese nombre retirante, MLE Star, tiene algo que ver. Google fue el primero, o uno de los que está más trabajando, no fue el primero. Esto deriva de un paper teórico que hicieron personas de la London Business School, donde definieron de manera teórica cómo tendría que ser una evolución de la ingeniería de Machine Learning y cómo debería ser un agente inteligente más inteligente. Lo disruptivo que presentaron estas personas con respecto a lo que se estaba viendo hasta este momento era que una de las cosas que se podría hacer para mejorar significativamente ese concepto de racionalidad o de inteligencia de un agente era contar con una base de ejemplos correctos de cosas que se pueden hacer y cómo deberían ser hechas. Esto se basa en el concepto de experiencia. Ustedes, muchas de las cosas que hacen, no la están reflexionando en profundidad, sino simplemente que toman su experiencia, han probado algo decenas de veces y ha funcionado bien, en consecuencia, adelante, cruzamos esta situación, ¿no? Utilizamos esa experiencia y la aplicamos. Bueno, eso que para algún ser humano parece tan obvio, tan simple, para un agente no lo era tanto, y no lo es tanto, no es tan fácil generar esa experiencia o esa base de casos exitosos. Entonces ellos proveían, por ejemplo, en este primer paper, que uno puede contar con el sitio de Kaggle. Kaggle, para los que no lo conocen, es un sitio donde se hacen competencias de Machine Learning y quedan registradas. Entonces, con ese registro que queda ahí, lo que estamos haciendo es teniendo un caso de éxito, porque hay una competencia, un montón de grupos compiten, hay uno que gana, queda una escala de ratings, entonces uno podría, para un problema determinado, tendría un conjunto de soluciones viables que aplicar. Entonces el paper hablaba en torno a eso principalmente. Bueno, arranquemos con un conjunto de acciones que ya sabemos que medianamente andan bien, y a partir de ahí refinemos. Eso es en términos generales. Bueno, ahí empezaron a caminar un montón de empresas. La que está haciendo más ruido últimamente es Google, con su ML Star, que lo que hace es toma la descripción, toma las tareas, genera una planificación, entrena ese modelo para el refinamiento, divaguea y da un output. Esto está muy relacionado también con la generación de código, ¿no? Por lo de Machine Learning. Genera modelos automáticos sin intervención siquiera de una persona. Va un paso más allá del Machine Learning automatizado, del AutoML. Bueno, esto es lo que en términos generales hace con todas sus tareas, ¿no? El MLStar, refinamiento de la gente, ensambla. El concepto de ensamble es muy importante. ¿Qué es un ensamble Machine Learning? Bueno, en vez de tener un único modelo que me dé una excelente solución, yo genero N cantidad de modelos, más de 1, 2, 3, 5, que lo que me permiten a mí es generar algunos pasos, modelos que no son tan eficientes, pero la suma de la certeza de cada uno de esos modelos no tan eficientes equipara a el de un modelo altamente eficiente. Y esa equiparación también lo que hace es que
esos modelos que no son tan eficientes son más fáciles de manejar, de entrenar y un montón de cuestiones relacionadas a la construcción de ellos. Entonces, eso es el concepto de ensamble que ustedes deben entender. Bueno, y acá explica un poco más, y no mucho más, porque esto es muy nuevo, un conjunto de conceptos que están en pleno desarrollo, ¿no? El paper salió en abril del 2025, ya estamos en el estado del arte. Acá está el sitio de Google Research, que está en el blog, nos da algunos conceptos, ven que da lo mismo que estaban acá, de comentar esto. No, por supuesto, siempre los resultados son muy buenos. Fíjense que están utilizando con Gemini, con su plataforma. OpenHans, MLab, AIDE, son distintas herramientas que tratan de hacer lo mismo, ¿no? El de ellos es MLStar, así que ahí andamos. Un concepto interesante es que tenemos herramientas que ya son papers que permiten hacer un benchmark, ¿no? Hay gente que se ha puesto a definir un modelo, un dataset específico, y para hacer una evaluación de cuán bueno o cuán malo es ese dataset, ese agente para este dataset que está controlado y se conoce. Bueno, ya hay paper y si mal no recuerdo, MLBench, acá explican qué es lo que tendrían que hacer. Un detalle de cómo se debe evaluar ese modelo, ¿no? Cuando aparecen estos valores, no es que se toman de cualquier lado, sino que se están tomando de una base ya definida de benchmark para evaluar, ¿no? Y acá tienen cómo comparar, ¿no? Porque si no, no había forma de comparar los modelos. Ahí está la nueva frontera de la evaluación de los agentes de inteligencia artificial. Y acá el concepto de Machine Learning Engineering lo tienen que entender desde el punto de vista de lo que consideraríamos en términos generales la ingeniería. La ingeniería es cuando ya podemos empezar a hacer un proceso repetitivo del modelo, ¿no? de algo. O sea, yo hago un puente, no me tengo que sentar en primera instancia a ver, ¿qué hago con este? ¿Cómo hago este puente? ¿De qué manera lo hago? Bueno, no lo necesito eso, sino que ahora puedo empezar a tener la experiencia, la documentación, libros de otras personas y a partir de ahí generar un modelo repetitivo. Bueno, ese es el concepto cuando ven la palabra engineering detrás de Machine Learning. El Machine Learning en un primer momento era algo que casi basado en la experticia y en la experiencia de cada científico de datos, y hoy ya claramente ha pasado, ha mutado a un proceso en el cual nosotros podemos discernir por dónde un proceso repetitivo. Y es por eso que aparecen los benchmarks para evaluar ante un agente cómo va a funcionar. Bueno, volvemos acá. Ahí tenemos el benchmark. ¿Cómo funcionó? Bueno, tiene mucho que ver con la generación de código, esto, y ellos tienen un ADK, que es un Agent Development Kit, donde ustedes pueden generar, interactuar y trabajar con esta estructura de generación de agentes. Nada. El paper que se basó, acá lo tienen. 27 de mayo del 2025 fue cuando se sometió, y la última revisión fue el 28 de agosto del 2025. O sea, ¿quieren algo fresco? Acá lo tienen. Bueno, fíjense que también hay muchas empresas, por el ML Star Workflow, le van agregando alguna palabra más, pero lo que estamos haciendo es Machine Learning Engineering vía Search and Targeted Refinement. Ahí está, ahí lo tenemos. Las iniciales de ML Star, que es el clásico, esto lo hace Cloud, que son los de Anthropic, y bueno, acá te explica cómo ellos generan su propio modelo, cómo podés empezar a trabajar directamente con la librería de Cloud. Por otro lado, acá tenemos algo que tiene más años, pero se junta con esto y genera una plataforma. Acá sí hay una plataforma más avanzada en esto. Flam es una herramienta de AutoML creada por Microsoft. Flam es una librería en Python que te genera rápidamente modelos de Machine Learning y genera un montón de pasos, lo hace de manera automatizada. Esto ya tiene un par de años. Para ver que ahora le agregaron el concepto de aplicaciones con GPTX.
¿Mm? La integración con grandes modelos de lenguaje. Entonces, lo que hacen es, desde la librería le agregaron toda la conexión. Entonces, no solamente calcula, sino que se puede ir y conectarse directamente al, a ChatGPT, en este caso, y devolver un resultado mucho más sofisticado. Acá te muestran toda la complejidad. Pueden trabajar con distintos modelos, cuando dicen clasificación, y encontrármelo en 60 segundos, le pasan esto y trata de hacer todas las clasificaciones posibles en 60 segundos, te dan el resultado. ¿Mm? Le podés pasar estimadores, bueno, hay varias formas de trabajar, pero lo que interesa acá, al margen de atender toda la herramienta, que generó Microsoft para interactuar con esto, algo que se llama AutoGen, que es un entorno de generación automática de agentes inteligentes y aplicaciones. Cuando ustedes instalan esto y generan acá, esta línea, lo que les va a dar como retorno es una interfaz gráfica donde pueden arrastrar y pegar y generar su propio modelo. Bueno, y lo que después en producción, acá tienen OpenAI, lo que todavía no encontré es cómo utilizarlo con otras librerías, porque ustedes tienen que tener una cuenta para pegarle, porque le tienen que poner al modelo, y pueden directamente ya trabajar con un agente y con FlamLM. Entonces, en un solo lugar están orquestando modelos de Machine Learning, de ingeniería de Machine Learning automatizada, y esos resultados los pueden estar evaluando con un gran modelo de lenguaje para refinar el proceso. En términos generales, lo que estábamos tratando de ver en la ingeniería automatizada de Machine Learning. Así que estas son distintas herramientas que vamos a ir viendo e interactuando. ¿Y qué tiene que ver con la base de datos? Bueno, porque una de las cosas que nosotros podemos hacer con la base de datos es que nos consulte la base de datos. Entonces nosotros podríamos hacer un primer paso de conexión a un gran modelo de lenguaje para que nos haga la consulta con la descripción de las tablas que tenemos, que eso lo sabemos, el resultado que retorna de eso automáticamente, ir conectarnos a la base de datos y extraer la información que nosotros queremos. Entonces fíjense que de una manera descriptiva, en un primer momento nosotros podríamos decir, con conocer la estructura de una base de datos, que lo sabemos, ¿por qué? Porque, ¿se acuerdan lo que habíamos visto al principio con SQL, que había un lenguaje, eran como 3 subconjuntos de lenguaje de SQL, y uno de esos era cómo definir la estructura de las tablas, de las bases, los índices? Bueno, yo puedo consultar eso y ya lo tengo a mi disposición. Eso es lo que le doy al gran modelo de lenguaje, y le hago la consulta de cómo podría extraer información de determinado tipo que a mí me interesa. El resultado de eso va a ser un conjunto de consultas de SQL. Esas consultas de SQL va a ser un paso más en el AutoGen, que podré generar un programa en Python para ejecutarlo, o directamente ejecutarlo desde el agente y obtener el resultado, y con ese resultado hacer algo que yo quiera. Bueno, esos es el poder de los agentes inteligentes cuando interactúan con modelos de ciencia de datos automatizados. Acá tienen un poco más de lo que se utiliza hoy, y esto es como un gran hallazgo o uso de esto. Tener múltiples agentes muy específicos en el área de finanzas para hacer trading, estar revisando muchas cosas al mismo tiempo, y eso me va a permitir armar arquitecturas de este estilo, donde yo estoy evaluando en tiempo real múltiples orígenes de datos. Eso me genera una decisión, esto pasa al trader y se ejecuta. Bueno, yo podría directamente hacer todo el proceso automáticamente y que la decisión se tome, como se está tomando ahora, de manera automática. Pero todo el proceso está orientado al trading, así que a los agentes que evalúan distintos aspectos del trading. Así que bueno, algo de lo que se podrían empezar a evaluar